Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que nadie esperaba y que está revolucionando el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que sin duda resuenan muy fuerte en el panorama internacional, y lo que ha sucedido entre ellos, o más bien, lo que parece estar sucediendo, es digno de película. Si son fans de las historias que nos dejan pensando, que nos generan esa intriga y esa emoción, este es su vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. Han pasado solo unos días, el 15 de enero de 2026, y el mundo del entretenimiento turco, y por ende el internacional, ha sido sacudido por una noticia que, les aseguro, nadie vio venir. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma y su talento, y de Method Demir, la actriz que ha brillado con luz propia en series que nos han robado el aliento, se encuentran en el centro de un huracán mediático, y la razón es, bueno, es bastante sorprendente. Verán, ustedes saben que ambos han tenido carreras meteóricas, y aunque han compartido pantalla y han sido objeto de rumores constantes a lo largo de los años, la situación actual ha dado un giro que ha dejado a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial gracias a series como Erkenci-Kuş, donde compartió protagónico nada menos que con The Method Demir. Esa química en pantalla era tan palpable, tan real, que los fans inmediatamente los shippearon fuera de cámaras. Y no solo los fans, los medios de comunicación también se volvieron locos con la posibilidad de que esa relación traspasara la ficción. Tuvimos rumores, especulaciones, y aunque ambos mantuvieron una postura profesional, la conexión que existía entre ellos era innegable para cualquiera que viera sus entrevistas, sus interacciones o, por supuesto, sus escenas juntos. Fueron la pareja icónica de esa generación de telenovelas turcas que se exportaron a nivel mundial, y esa imagen, esa magia, quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. El impacto de Erkenci-Kuş fue tal que trascendió las fronteras turcas, convirtiéndose en un fenómeno global que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. La química entre Can y Demet era tan eléctrica que parecía destinada a trascender la pantalla, alimentando un sinfín de fantasías entre sus seguidores, quienes anhelaban ver esa conexión en la vida real. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? Lo que ha salido a la luz, y que ha generado este revuelo, no es una simple aparición pública juntos o un nuevo rumor de citas. No, esto va mucho más allá. Se trata de algo que vincula directamente a Can Yaman y de Method Demir de una manera que nadie imaginaba, y que ha puesto a temblar los cimientos de lo que creíamos saber sobre sus carreras y sus proyectos. Estamos hablando de un proyecto que, si se confirma, podría ser monumental, algo que uniría a estas dos grandes estrellas en un escenario completamente nuevo, y esta vez, no solo delante de las cámaras, sino detrás de ellas también. La noticia ha tomado por sorpresa incluso a los analistas más experimentados de la industria, quienes no terminan de procesar la magnitud de lo que está emergiendo. Según fuentes muy cercanas, y esto es lo que está generando todo el misterio y la expectación, se está gestando un proyecto cinematográfico, o quizás una serie de gran calibre que contaría con la producción y, atención, la participación creativa de ambos. Imaginen esto, Can Yaman no solo como protagonista, sino también como uno de los arquitectos detrás de la historia, quizás aportando su visión como productor ejecutivo o incluso CEO escribiendo. Y de Method Demir, por su parte, no solo brillando en su rol actoral, sino también involucrada en el desarrollo conceptual del proyecto. Esto sería un antes y un después para ambos, un salto evolutivo en sus carreras que los posicionaría en una liga completamente diferente dentro de la industria del entretenimiento. La idea de que dos figuras de su calibre, con una base de fans tan sólida y una trayectoria probada, se involucren activamente en la gestación creativa de un proyecto, es algo sin precedentes en la reciente historia del cine y la televisión turca. Lo más intrigante de todo esto es que hasta ahora, no hay declaraciones oficiales contundentes. Lo que tenemos son filtraciones, rumores bien fundamentados de personas dentro de la industria que prefieren mantener el anonimato, y la forma en que ambos han estado actuando en las redes sociales y en sus escasas apariciones públicas. Se dice que han estado teniendo reuniones secretas, que han estado o trabajando en ideas juntos, y que el proyecto ya estaría en fases muy avanzadas de preproducción. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando?
Los detalles son escasos, pero se rumorea que podría ser un drama épico con tintes históricos o una historia de amor moderna con un giro inesperado. Lo que sí parece claro es que sería algo ambicioso, algo que buscaría dejar una marca indeleble. La discreción con la que se ha manejado este asunto sugiere una planificación meticulosa y un deseo de mantener el factor sorpresa hasta el último momento, elevando aún más la expectación. Piensen en la sinergia que podrían crear. Can-Yaman, con su imponente presencia física, su carisma magnético y su innegable atractivo en pantalla, y The Method Demir, con su versatilidad actoral, su capacidad para transmitir emociones profundas y su creciente reconocimiento internacional. Juntos, no solo como actores interpretando roles magistrales, sino como creadores, como visionarios, podrían dar vida a algo verdaderamente innovador y conmovedor. Y no olvidemos el poderoso factor nostalgia, esa conexión instantánea y duradera que tantos fans crearon con ellos en Nerkenzicus. Imaginen el revuelo, la anticipación global, si esta unión se materializa en un proyecto de esta magnitud. Las plataformas de streaming estarían compitiendo ferozmente por los derechos de distribución, los premios de la industria estarían casi asegurados, y el público estaría en vilo, esperando con ansias cada lanzamiento, cada detalle de esta épica colaboración. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Recordemos que tras el arrollador éxito de Nerkenzicus, sus caminos profesionales se separaron, y cada uno siguió forjando su propia carrera individual, cosechando éxitos notables en sus respectivos campos. Can-Yaman, con su audacia y ambición, se aventuró en producciones internacionales, participando en series italianas y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes mercados, lenguajes y estilos narrativos, consolidándose como un actor de alcance global. The Method Demir, por su parte, continuó consolidándose en Turquía con otros dramas aclamados que demostraron su rango y profundidad como actriz, y también ha empezado a explorar oportunidades internacionales, mostrando su talento a audiencias globales y expandiendo su influencia. Ambos han madurado considerablemente como artistas, han ganado una valiosa experiencia en diferentes entornos de producción y han aprendido mucho de sus vivencias. Y quizás, después de todo este tiempo de crecimiento individual, han llegado a un punto en el que sienten la necesidad, el deseo y la madurez de unirse de nuevo, pero esta vez con un propósito más grande, con un control creativo mayor, buscando dejar una huella más profunda en la industria. La noticia, al ser tan impactante, tan inesperada y poco usual en el mundo del espectáculo, ha generado un torbellino de reacciones. Algunos están eufóricos, celebrando con alegría desbordante la posible unión de sus ídolos en un proyecto de esta envergadura y con un enfoque tan innovador. Otros son más cautelosos, prefiriendo esperar a la confirmación oficial antes de dejarse llevar por la emoción desmedida, una actitud comprensible dada la magnitud de la especulación. Y por supuesto, no faltan los escépticos que dudan de la veracidad de estas filtraciones, acostumbrados a los rumores infundados y a las noticias falsas que suelen rodear a las celebridades en el vertiginoso mundo de las redes sociales. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones, la consistencia de los detalles que van emergiendo y la forma en que se están presentando, con indicios que parecen ir mucho más allá de la simple especulación o el mero deseo de los fans, le otorgan un peso considerable a esta posibilidad. Además, hay un detalle que ha llamado la atención de muchos observadores atentos y de los seguidores más fieles de ambos artistas. En las últimas semanas, tanto Can-Yaman como The Method Demir han mostrado un interés renovado y palpable en proyectos que van más allá de la actuación pura y dura. Han estado asistiendo a talleres de guión avanzados, han tenido conversaciones profundas con directores y productores de renombre que no están directamente ligados a sus trabajos anteriores y han compartido mensajes en sus plataformas de redes sociales que, interpretados en este nuevo contexto, suenan casi a pistas deliberadas. Por ejemplo, Can-Yaman ha estado hablando extensamente sobre la importancia de contar historias auténticas, con resonancia social y que aborden temas relevantes para el mundo actual, demostrando una inquietud por el contenido y el mensaje de las producciones. Mientras tanto, The Method Demir ha expresado repetidamente su deseo de explorar narrativas más complejas, personajes con mayor profundidad psicológica y roles que desafíen sus límites como actriz. Si sumamos todos estos indicios, la idea de que estén uniendo fuerzas, no solo para protagonizar, sino para crear algo propio, algo que refleje estas nuevas y maduras inquietudes creativas y artísticas, cobra un sentido lógico y poderoso. Y no nos olvidemos del factor económico y de negocio, un pilar fundamental en cualquier proyecto de esta magnitud. Un proyecto liderado creativamente y producido por Can-Yaman y The Method Demir,
con ellos mismos al mando de la visión y el desarrollo. Atraería inmediatamente la atención de las grandes distribuidoras internacionales y las principales plataformas de streaming del mundo. Sería una apuesta segura para cualquier inversor, dada la inmensa popularidad global de ambos artistas y su capacidad para generar audiencias masivas. La combinación de un talento actoral probado, un carisma arrollador y una visión de producción innovadora, con un enfoque en la narrativa y la calidad, podría resultar en un producto de altísima calidad que no solo capturaría la atención del público a nivel mundial, sino que también redefiniría los estándares de producción en la industria. Las negociaciones para adquirir los derechos de un proyecto de esta naturaleza serían intensas y millonarias. La fecha, el 15 de enero de 2026, parece ser la del punto de inflexión, el momento en que la información, hasta entonces cuidadosamente guardada bajo llave, comenzó a filtrarse con una fuerza inusitada, desatando la especulación y la emoción. Es muy probable que en los próximos días o semanas tengamos noticias oficiales, ya sean confirmaciones emocionantes o desmentidos contundentes. Pero mientras tanto, la especulación está a la orden del día, y la emoción en el fandom y en la industria es palpable. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva era para el cine y la televisión turca, una era liderada por dos de sus máximos exponentes, reinventándose y expandiendo sus horizontes. Solo el tiempo dirá si esta noticia, por ahora enigmática, se consolida como un proyecto real o se desvanece como muchos otros rumores que han rodeado a las celebridades a lo largo de los años. Pero lo que es innegable, lo que queda fuera de toda duda, es el inmenso impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tienen en el imaginario colectivo global. Su capacidad para generar interés, para cautivar a las audiencias y para suscitar expectación es algo que pocas estrellas en el firmamento del entretenimiento pueden igualar. Y si este rumor, estas filtraciones, resultan ser ciertas, podríamos estar presenciando uno de los movimientos más audaces, ambiciosos e interesantes en la industria del entretenimiento en mucho tiempo. Un movimiento que podría redefinir carreras y establecer nuevos paradigmas. En resumen, lo que ha sucedido el 15 de enero de 2026 es la filtración de una noticia que vincula de manera profunda y sorprendente a Can Yaman y Demet Özdemir en un proyecto de gran envergadura, no solo como protagonistas, sino también con roles creativos significativos detrás de cámaras. Esto ha generado un revuelo considerable en el mundo del espectáculo, alimentando la esperanza y la emoción de millones de fans en todo el mundo y la curiosidad de los observadores más avezados de la industria, quienes analizan cada detalle en busca de pistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de una noticia tan impactante y llena de intriga. Espero que les haya gustado este recorrido por los detalles y las especulaciones, y que les haya mantenido enganchados hasta el final de este vídeo. Nos encanta poder traerles estas informaciones de primera mano, desgranar los detalles y compartir nuestras reflexiones con ustedes, nuestra comunidad. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este fascinante tema. ¿Qué creen ustedes sobre esta posible colaboración tan ambiciosa? ¿Les entusiasma la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto de esta magnitud, y sobre todo con ellos detrás de la creación, aportando su visión? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre las noticias que nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de estos talentosos actores y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, análisis y exclusivas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta entonces.